Mi esposo falleció después de 30 años de matrimonio y mi hija Alejandra heredó la casa familiar en Polanco, 6 millones de pesos y todas las cuentas bancarias, mientras que a mí solo me dejó una propiedad abandonada en los bosques de Desierto de los Leones, que parecía no servir para nada. Al día siguiente de la lectura del testamento, mi propia hija me echó de la casa gritando: «Vete a vivir con los tlacuaches, vieja muerta de hambre». Lo que descubrí en esa propiedad olvidada cambió todo para siempre. Me llamo Esperanza y tengo 63 años. Durante 3 décadas pensé que conocía a mi familia, que el amor y la lealtad significaban algo real hasta el día que murió mi esposo Ricardo, y descubrí lo equivocada que había estado toda la vida. La cita en el despacho del licenciado Morales fue una pesadilla que nunca voy a olvidar. Era un hombre mayor con lentes que se le resbalaban por la nariz, mientras leía los documentos con esa voz monótona de abogado. Yo estaba sentada en una silla de piel gastada, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, tratando de controlar los nervios que me carcomían por dentro. Ahora, antes de continuar con lo que me pasó, quiero pedirte algo muy importante. Si esta historia te está llegando al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal para que más personas puedan escuchar lo que viví. También déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad de México me estás escuchando. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Esto me da fuerzas para seguir compartiendo la verdad sobre lo que puede pasar en las familias cuando el dinero se interpone. Mi hija Alejandra estaba sentada a mi lado, vestida con un traje negro carísimo que yo no recordaba haberle visto antes. Llevaba zapatos de marca y un bolso que seguramente costaba más que mi gasto mensual del súper. Su postura era rígida, expectante, como si estuviera esperando algo que ya sabía que iba a pasar. El aire acondicionado del despacho estaba demasiado fuerte y yo tenía frío, pero ella parecía completamente cómoda. «Bien», comenzó el licenciado Morales, aclarándose la garganta con ese ruido molesto que hacen los hombres mayores. «Procederé con la lectura de los últimos deseos del señor Ricardo Hernández Vega». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ricardo y yo habíamos estado casados durante 30 años. Habíamos trabajado juntos como hormiguitas para construir una vida, esa casa en Polanco, un futuro para nuestra única hija. Naturalmente asumí que todo se dividiría de manera justa, o tal vez la mayor parte sería para mí, considerando que Alejandra ya tenía su propio bufete de abogados y le iba muy bien económicamente. «A mi querida esposa Esperanza», leyó el licenciado, y yo me enderecé en la silla, esperando escuchar sobre la casa, las cuentas, nuestros ahorros de toda una vida. Le dejo la propiedad ubicada en el kilómetro 18 de la carretera a Toluca, en los bosques de Desierto de los Leones, junto con todo su contenido. Fruncí el ceño porque esa propiedad era una construcción vieja y abandonada que Ricardo había heredado de su papá años atrás. Nunca habíamos hecho nada con ese lugar porque necesitaba demasiado trabajo y quedaba lejísimos de todo. «A mi amada hija Alejandra», continuó el licenciado con esa voz plana que me estaba empezando a desesperar. «Le dejo la casa familiar en la colonia Polanco, todas las cuentas bancarias, las inversiones y la suma total de 6 millones de pesos». El mundo se detuvo. 6 millones de pesos. La casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hija, donde había cocinado miles de comidas, donde había llorado cuando perdimos a nuestro primer bebé, donde había celebrado cada cumpleaños de Alejandra. Todo lo que habíamos construido juntos, Ricardo y yo. Alejandra había recibido absolutamente todo, y yo había recibido una construcción que se estaba cayendo a pedazos en medio del bosque. «Debe haber un error», murmuré con la voz apenas audible, sintiendo como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. «Esto no puede estar bien». Alejandra se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa fría que nunca le había visto antes. «No hay ningún error, mamá. Papá sabía perfectamente lo que estaba haciendo». El licenciado Morales me miró con algo parecido a la compasión, pero mezclado con incomodidad profesional. «Los términos son muy claros, señora Hernández.
Su esposo fue muy específico sobre sus deseos. Todo está perfectamente legal y no puede ser impugnado. Salimos del despacho en un silencio tenso que se podía cortar con cuchillo. El sol de abril se sentía demasiado brillante, casi cruel contra mis ojos, que ya estaban llenos de lágrimas sin derramar. Durante el viaje de regreso a casa en el coche de Alejandra, ella no dijo ni una sola palabra, pero podía sentir su satisfacción emanando de ella, como el calor que sale del pavimento en verano. Tenía las manos perfectamente arregladas sobre el volante y una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Esa noche, mientras preparaba la cena como había hecho durante décadas en esa cocina que ya no era mía, Alejandra finalmente decidió hablar. «Mamá, necesitamos platicar sobre los arreglos de vivienda». Dejé el cuchillo sobre la tabla de picar aguacates y la miré. «¿Qué arreglos?» «Pues esta casa es mía ahora, y francamente creo que ya es hora de que tengas tu propio espacio. Ya estás grande, necesitas independencia». La miré fijamente, esperando alguna señal de que estaba bromeando, pero su expresión era completamente seria. «Alejandra, esta ha sido mi casa durante 30 años. Aquí es donde construí mi vida con tu papá, donde te criamos. Papá ya no está aquí», dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Y esta casa es mía ahora. Además, tú ya tienes la propiedad del bosque». «Esa propiedad no tiene ni luz ni agua corriente. Alejandra, el techo se está cayendo a pedazos. Los vidrios están rotos. No se puede vivir ahí». Se encogió de hombros como si mis problemas fueran algo completamente trivial. «Entonces tendrás que arreglarla. Es tuya, ¿no?» «No, mira, no quiero que esto se ponga feo entre nosotras». Continuó con esa voz falsa de abogada que usaba cuando quería sonar razonable. «Te doy una semana para que empiques tus cosas». Sentí como si me hubieran dado una cachetada con la mano abierta. «¿Una semana?» «Una semana», repitió. Y luego agregó con una sonrisa que me dio escalofríos. «Considéralo como una oportunidad para la independencia, mamá. Siempre dijiste que querías más tiempo para ti misma». Los siguientes días fueron un torbellino de confusión, dolor y una tristeza tan profunda que pensé que me iba a ahogar en ella. Empaqué mis pertenencias personales en 2 maletas viejas. Las fotografías familiares donde salíamos sonriendo como una familia feliz, la ropa que me cabía, algunos libros que había atesorado durante años. Alejandra supervisaba todo como un zopilote, asegurándose de que no me llevara nada que ella considerara valioso. «Eso no», me dijo cuando traté de tomar el juego de talavera que mi mamá me había regalado cuando me casé. «Eso vino con la casa. Era de mi madre, Alejandra. Me lo regaló para mi boda. Y ahora es parte de mi herencia», respondió sin una pizca de compasión en la voz. El último día, mientras cargaba mis maletas en Mitsuru del año, Alejandra salió de la casa. Llevaba puesto un vestido de diseñador nuevo y aretes de oro que no le había visto antes. «Espero que entiendas que esto no es nada personal, mamá», me dijo, pero su tono sugería exactamente lo contrario. Papá obviamente tenía sus razones para hacer esto. «¿Y cuáles crees que fueron esas razones?», le pregunté, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Alejandra se acercó a mí y por un momento pensé que tal vez, finalmente, iba a mostrar algo de compasión, algo del cariño que yo pensaba que sentía por mí. En cambio, su expresión se endureció como concreto. Tal vez porque finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga, siempre dependiendo de él, nunca contribuyendo realmente a nada. Quizás quería asegurarse de que yo, que sí hice algo con mi vida, tuviera lo que me merezco. Sus palabras me pegaron como balas. «Alejandra, yo sacrifiqué mi carrera para criarte. Dejé mi trabajo en la escuela para ser ama de casa, porque tú y tu papá querían que alguien estuviera en la casa. Nadie te obligó a hacer nada, mamá. Esas fueron tus decisiones. Nadie te puso una pistola en la cabeza». Subí al coche con las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave en el switch. Alejandra se quedó parada en la entrada de la casa
viendo cómo me alejaba del único hogar que había conocido como mujer adulta. En el espejo retrovisor vi su figura haciéndose cada vez más pequeña, pero su sonrisa de satisfacción quedó grabada en mi memoria como una quemadura. Cuando llegué a la propiedad en el bosque, el sol ya se estaba metiendo detrás de los árboles. La construcción se veía aún peor de lo que recordaba. La pintura se estaba descascarando como piel quemada por el sol. Había vidrios rotos por todas partes, y la escalera del porche se tambaleaba peligrosamente cada vez que pisaba un escalón. Pero era todo lo que tenía en el mundo. Esa primera noche, acostada en el piso sobre una cobija vieja que encontré en un closet lleno de polvo, mirando las estrellas a través de un hoyo en el techo, por donde se colaba el aire frío de la montaña, lloré como no había llorado desde que era niña. No solo por la pérdida de mi hogar, sino por la pérdida de la hija que pensé que conocía, la niña que había criado con tanto amor y que ahora me trataba peor que a una extraña. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que había cargado cuando tenía fiebre, a la que le había enseñado a amarrarse los zapatos, con la que había llorado cuando su primer novio la dejó, se había convertido en alguien tan cruel? Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas arrugadas y el bosque silencioso me rodeaba con sus sonidos nocturnos, una pequeña chispa de algo se encendió en mi pecho. No era coraje todavía. Era algo más peligroso. Determinación. Si Alejandra pensaba que me iba a rendir, si pensaba que me iba a quebrar como una rama seca, estaba muy equivocada. No tenía ni idea de lo que me esperaba en esa propiedad vieja y aparentemente inútil. No tenía idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros días en esa propiedad fueron los más duros de mi vida. Sin luz eléctrica dependía de velas y un foco de mano viejo que había encontrado en un cajón lleno de telarañas. Sin agua corriente tenía que caminar casi 1 kilómetro hasta un pozo que todavía funcionaba, cargando cubetas que pesaban más cada día que pasaba. Mis manos, que habían estado acostumbradas a la comodidad de una vida de clase media en Polanco, se llenaron de ampollas y cortadas que me dolían hasta cuando dormía. Pero el dolor físico no era nada comparado con el emocional. Al tercer día mi hermana Lupita me habló por teléfono. Su voz sonaba extraña, distante, como si estuviera hablando con una desconocida. «Esperanza, ¿es cierto lo que dice Alejandra sobre lo que pasó en el despacho del abogado?» «¿Qué es lo que dice?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «Dice que te pusiste como loca cuando leyeron el testamento, que gritaste y armaste un escándalo porque no te dejaron todo el dinero de Ricardo». El teléfono se sintió pesado en mi mano. «Lupita, eso es completamente falso. Yo nunca». «También dice que la has estado molestando, que le exiges dinero, que amenazas con contratar un abogado para pelear el testamento». «Eso es mentira, Lupita. Pura mentira». Mi voz se quebró. «Soy tu hermana. Me conoces desde que nací». Hubo una pausa larga y dolorosa, llena solo del sonido de mi respiración agitada. No sé qué pensar, Esperanza. Alejandra sonaba muy alterada cuando me habló. Dijo que tenía miedo de ti, que ya no te reconoce. Después de colgar, me senté en el piso de madera podrida de esa construcción abandonada y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Alejandra no solo me había quitado mi hogar, sino que estaba destruyendo sistemáticamente todas mis otras relaciones, una por una, como si fuera arrancando pétalos de una flor. Al día siguiente mi cuñada Mercedes canceló nuestro almuerzo de los viernes en Las Lomas, una tradición que teníamos desde hacía 15 años. «Creo que es mejor si te tomas un tiempo para ti, Esperanza, para reflexionar sobre las cosas que han pasado». Luego fue mi prima Sara, que había sido como una hermana para mí desde que éramos niñas. «Alejandra dice que has estado tomando mucho desde que murió Ricardo. Tal vez deberías buscar ayuda profesional, ir con un psicólogo o algo así». Cada llamada telefónica era una puñalada en el corazón. Alejandra había construido cuidadosamente una narrativa donde yo era la villana, la viuda codiciosa y desesperada que no podía aceptar que su propio esposo no confiara en ella con su fortuna. Y la gente le creía porque era abogada,
porque hablaba bonito, porque parecía la hija exitosa, y yo solo era la ama de casa que había dependido de su marido toda la vida. Una semana después de mudarme al bosque, Alejandra apareció en mi puerta sin avisar. Llegó en un BMW rojo brillante, nuevecito, que seguramente había comprado con el dinero de su papá. Traía puesto un abrigo camel que probablemente costaba más que mi coche y zapatos de tacón que no tenían ni una rayita. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa falsa que me dio náuseas. «Vine a ver cómo te estás adaptando a tu nueva vida independiente». La miré a través de la puerta de tela mosquitera rota, tratando de procesar su presencia ahí. «¿Qué quieres, Alejandra? ¿No puedo visitar a mi madre?» Se rió, pero su risa sonaba hueca, como el eco en una cueva vacía. «Híjole, este lugar realmente es un cochinero, ¿no? Mira esos vidrios rotos y ese techo. Dios mío, ¿realmente estás viviendo aquí como si fueras una indigente? No tengo opción». «Bueno, supongo que tendrás que hacer que funcione. Eres muy inteligente, ¿no? Siempre presumes de eso». Se acercó más y bajó la voz como si fuera a contarme un secreto. «¿Sabes, mamá? He estado platicando con la familia sobre ti». Mi estómago se hundió como si hubiera tragado una piedra. «¿Qué les has estado diciendo?» «Solo la verdad, que has estado muy amargada desde la lectura del testamento, que no puedes aceptar las decisiones de papá, que has estado diciendo cosas muy feas sobre mí». «Alejandra, eso no es verdad, y tú lo sabes perfectamente». Se encogió de hombros con esa indiferencia cruel que había desarrollado. «La percepción es realidad, mamá. Y la percepción es que no estás manejando bien el duelo. La gente entiende por qué papá tomó las decisiones que tomó». Entonces se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su coche. Pero se detuvo y me miró por encima del hombro. «Ah, y mamá, Lupita me comentó que podrías intentar pelear el testamento. Solo para que sepas, papá trabajó con el mejor abogado del Distrito Federal. Todo está blindado legalmente. Si intentas algo, solo te vas a quedar sin el poco dinero que tienes para los abogados». Después de que se fue en una nube de polvo y gases del escape, me quedé parada en esa puerta rota durante muchísimo tiempo, viendo cómo su coche desaparecía por la brecha de tierra que llevaba a la carretera. La realidad de mi situación me pegó como una avalancha. No solo había perdido mi hogar y mi familia, sino que Alejandra había sistemáticamente destruido mi reputación con mentiras tan bien construidas que hasta yo empezaba a dudar de mi propia versión de los hechos. Esa noche, mientras trataba de tapar una de las ventanas rotas con cartón y masking tape, reflexioné sobre los últimos 30 años de mi vida. ¿Había sido realmente tan mala madre, tan mala esposa como Alejandra les estaba diciendo a todos? Recordé cuando Alejandra tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 4 noches seguidas en el Hospital Infantil de México, durmiendo en una silla de plástico incómoda, sosteniéndole la mano mientras los doctores le ponían suero. Recordé todas las obras de teatro de la escuela a las que fui, todos los proyectos de ciencias naturales que la ayudé a hacer, quedándonos despiernas hasta las 2 de la mañana pegando estampitas del sistema solar. Recordé todas las noches que me quedé esperando despierta a que llegara cuando era teenager, preocupada de que le fuera a pasar algo malo. Recordé cuando Ricardo perdió su trabajo en 1995 y yo volví a trabajar como maestra de primaria para mantener a la familia a flote, levantándome a las 5 de la mañana para hacer el lonche de Alejandra y planchar su uniforme antes de irme a dar clases. Recordé cómo dejé ese trabajo cuando él encontró uno mejor en una constructora, porque él dijo que era importante que hubiera alguien en la casa cuando Alejandra llegara de la secundaria. ¿Habían significado todas esas cosas algo para él? ¿Habían significado algo para Alejandra? Al parecer no. Al parecer yo no había sido más que una carga, un estorbo que había que quitar del camino para que la hija exitosa pudiera brillar sin la sombra de la madre fracasada. 2 semanas después de mudarme, mi vecino más cercano, don Evaristo, vino a visitarme. Era un hombre mayor que había conocido a Ricardo durante años, desde que éramos jóvenes y veníamos de vez en cuando a esta propiedad para hacer carne asada los fines de semana. «Esperanza», me dijo quitándose su sombrero de palma. «Lamento mucho lo de Ricardo, y lamento más lo que está pasando contigo ahora.
Gracias, don Evaristo. Se lo agradezco mucho. He vivido aquí en estas montañas durante más de 40 años, continuó, y conozco el valor de estas tierras. Tu esposo era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Sabía cosas que otros no sabían. No entendí qué quería decir en ese momento, pero sus palabras se quedaron conmigo como una semillita plantada en tierra fértil. Al final de mi segundo mes en la propiedad, había perdido casi 10 kilos. Mis manos estaban callosas y ásperas como lija. Mi cabello había perdido su brillo y tenía canas nuevas que no había notado antes. Líneas profundas habían aparecido alrededor de mis ojos por el esfuerzo de vivir sin las comodidades básicas. Pero había algo más, algo que no había estado ahí antes. Había una dureza en mí, una determinación que no sabía que poseía. Una mañana, mientras barría los escombros del porche con una escoba vieja que había encontrado en un cuarto de trastos, encontré algo extraño. Debajo de unas tablas sueltas que se habían levantado con la humedad, parcialmente enterrada en la tierra, había una llave diferente a cualquier llave que hubiera visto antes. Era pesada, hecha de un metal que parecía bronce pero más oscuro, y tenía un diseño intrincado con pequeños símbolos grabados que no podía descifrar. La sostuve bajo la luz del sol matutino, girándola entre mis dedos ásperos. ¿Para qué puerta sería esta llave tan elaborada? En una construcción que creía conocer cada rincón después de 2 meses de vivir ahí, había encontrado algo completamente nuevo, algo que me hizo sentir una curiosidad extraña. Esa noche, mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque crujía afuera con todos sus sonidos nocturnos misteriosos, examiné la llave más de cerca. Los símbolos grabados eran pequeños y delicados, como si hubieran sido hechos por un artesano experto. Algunos me parecían familiares, como si los hubiera visto antes en algún lugar, pero no podía ubicar dónde. Por primera vez en meses, sentí algo que no era desesperación, tristeza o coraje. Era curiosidad pura, y debajo de esa curiosidad había algo más peligroso. Esperanza. Una esperanza pequeñita, como una flama de cerillo, pero esperanza al fin. No sabía entonces que esa pequeña llave de bronce iba a cambiar absolutamente todo en mi vida. No sabía que mi exilio forzoso estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente, algo que le daría a Alejandra una sorpresa que nunca vio venir, algo que le enseñaría que había subestimado gravemente a la mujer que había parido y criado. La obsesión con esa llave me consumió durante los siguientes días. La llevaba en mi bolsillo mientras hacía las tareas diarias de supervivencia. Recoger leña para hacer fuego, ir por agua al pozo, tratar de tapar las goteras del techo con plásticos y costales viejos. Cada noche, bajo la luz amarillenta de las velas, la examinaba tratando de descifrar su propósito, su significado. Los símbolos grabados parecían familiares, pero por más que me devanaba los sesos, no podía ubicar dónde los había visto antes. Eran pequeños, delicados, como si hubieran sido hechos por alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo. La llave en sí era pesada, sólida, hecha de un metal que definitivamente no era bronce común. El cuarto día después de encontrar la llave, decidí inspeccionar toda la construcción de manera más sistemática. Durante los meses que había estado viviendo ahí, había estado demasiado ocupada tratando de sobrevivir como para explorar realmente cada rincón. Ahora, con esa llave como motivación, comencé a buscar cualquier cerradura, compartimento o escondite que pudiera corresponder con ella. Empecé por el sótano, un espacio húmedo y lleno de telarañas que había evitado hasta ese momento, porque me daba mucho miedo bajar sola. Armada con mi foco de mano y una determinación renovada que no sabía que tenía, bajé por las escaleras de madera que crujían ominosamente bajo mi peso. El aire ahí abajo olía a humedad, a tierra mojada y a años de abandono. El sótano era más grande de lo que había imaginado, extendiéndose bajo toda la estructura de la construcción. Las paredes eran de piedra sin pulir, como las que se usaban antes, y el suelo era de tierra compactada que se sentía fría bajo mis pies descalzos. En una esquina había una pila de cajas viejas, cubiertas de tanto polvo que parecían fantasmas blancos. En otra esquina,
Herramientas oxidadas colgaban de ganchos clavados en la pared, como instrumentos de tortura medieval. Fue entonces cuando la vi, y el corazón se me aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. Una pequeña puerta de metal empotrada en la pared del fondo, casi completamente oculta, detrás de una estantería vieja llena de frascos vacíos. Me acerqué con las piernas temblando, moviendo la estantería con esfuerzo para poder ver mejor. La puerta tenía una cerradura pequeña y muy elaborada, con los mismos símbolos grabados que había visto en la llave. Era como si hubiera encontrado la otra mitad de un rompecabezas que llevaba días tratando de resolver. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerla, saqué la llave de mi bolsillo y la inserté en la cerradura. Encajó perfectamente. El mecanismo giró con un clic suave que resonó en el silencio del sótano como un disparo. A pesar de los años que probablemente había estado cerrada, la puerta se abrió sin resistencia, revelando un espacio pequeño empotrado en la pared, como una caja fuerte antigua. Dentro había un sobre grueso de papel manila amarillento por el tiempo y una caja de metal más pequeña que pesaba más de lo que parecía. Tomé ambos objetos con el cuidado de quien maneja explosivos y subí las escaleras, mi corazón latiendo con una mezcla de expectativa y miedo que me tenía casi mareada. Una vez arriba, bajo la mejor luz que podía conseguir con mis velas, abrí primero el sobre. Contenía documentos legales que al principio no entendí para nada. Eran escrituras de propiedad, mapas topográficos llenos de líneas y números, y papeles con sellos oficiales de la Secretaría de Economía que parecían muy importantes, pero que estaban escritos en ese lenguaje legal imposible de entender. Pero mientras leía más cuidadosamente, usando una lupa vieja que encontré en uno de los cajones del tocador, comencé a comprender poco a poco lo que tenía en mis manos. Y lo que descubrí me quitó el aliento completamente. Eran derechos mineros, derechos de extracción para toda la propiedad donde estaba situada la construcción, y no solo para la pequeña parcela que podía ver desde las ventanas, sino para 200 hectáreas que se extendían hacia las colinas cubiertas de pinos. Mi respiración se aceleró mientras leía los documentos que databan de los años 1920, cuando el abuelo de Ricardo había comprado no solo la tierra, sino todos los derechos de lo que pudiera haber debajo de ella. Pero lo más importante era un informe geológico reciente, fechado apenas 2 años antes de que Ricardo muriera. El informe, hecho por una empresa especializada de Guadalajara, indicaba depósitos significativos de cuarzo de alta calidad, así como posibles vetas de piedras semipreciosas que podrían valer una fortuna. Pero lo que me dejó completamente sin aliento fue la última página, una oferta de compra de una compañía minera canadiense por los derechos de extracción. La cifra que aparecía ahí era de 12 millones de pesos. 12 millones. El doble de lo que Alejandra había heredado. La oferta había sido hecha 6 meses antes de que Ricardo muriera, pero según una nota manuscrita en el margen, escrita con su letra familiar, él la había rechazado. «Esperaré el momento adecuado», había escrito. Esperanza sabrá qué hacer. Con las manos temblando tan violentamente que apenas podía controlarlas, abrí la caja de metal más pequeña. Dentro había una carta sellada con mi nombre escrito en la letra clara y familiar de Ricardo. Por un momento no pude moverme, solo mirando mi nombre escrito por el hombre que había amado durante 30 años y que aparentemente me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. «Mi querida Esperanza», comenzaba la carta, y tuve que parar de leer para secar las lágrimas que habían comenzado a caer sobre el papel amarillento. «Si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que dejé especialmente para ti. Espero que nuestra hija no haya sido demasiado cruel contigo, pero conociendo su carácter, probablemente sí lo fue». Tuve que parar otra vez porque las lágrimas no me dejaban ver las palabras. Ricardo había sabido exactamente cómo me iba a tratar Alejandra, y aún así había diseñado todo esto. «Sé que te preguntarás por qué hice las cosas de esta manera», continuaba la carta. «¿Por qué le di la casa y el dinero en efectivo a Alejandra, mientras que a ti te dejé esta construcción que parece no valer absolutamente nada? La respuesta es simple, mi amor. Te conozco. Conozco tu fuerza, tu resistencia, tu capacidad de sobrevivir y prosperar incluso
en las circunstancias más difíciles que se puedan imaginar. Mis lágrimas caían sobre el papel, pero seguí leyendo con una desesperación que no había sentido nunca. Alejandra nunca ha tenido que luchar por nada en toda su vida. Le dimos todo en bandeja de plata. La mimamos demasiado. Y me temo que eso la convirtió en alguien que ya no reconozco. Alguien codiciosa, manipuladora, sin compasión. Real por los demás. Si le hubiera dejado todo a ti directamente, ella habría encontrado la manera de quitártelo, legal o ilegalmente. Es abogada, conoce las leyes mejor que nosotros. Mi respiración era irregular, entrecortada, mientras seguía leyendo. Pero tú, mi amor, tú tienes algo que Alejandra nunca tendrá. Verdadera fortaleza interior. Sabía que si alguien podía sobrevivir en esa construcción el tiempo suficiente para encontrar este tesoro, serías tú. Considéralo una prueba final, una prueba que Alejandra nunca habría pasado, porque no tiene la paciencia ni la humildad para vivir como tú has tenido que vivir estos meses. Las velas parpadeaban a mi alrededor, creando sombras que bailaban en las paredes, mientras yo lloraba y leía al mismo tiempo. Los derechos mineros de esta propiedad valen mucho más que la casa de Polanco y todo el dinero que le dejé a Alejandra juntos. Pero más que eso son tu libertad, tu independencia, tu oportunidad de vivir el resto de tu vida en tus propios términos, sin depender de nadie, sin tener que aguantar el desprecio de una hija que no supo valorar lo que tenía. Al final de la carta había instrucciones específicas sobre una caja de seguridad en el Banco Santander de Toluca, registrada bajo mi nombre, con documentos adicionales y más información sobre las compañías interesadas en los derechos mineros. Te amé durante todos nuestros años juntos, Esperanza. Terminaba la carta. Lamento haberte puesto a través de esta prueba tan dura, pero sabía que eras lo suficientemente fuerte para superarla. Ahora vive por los dos, y cuando llegue el momento adecuado, enséñale a nuestra hija que subestimó gravemente a la mujer que la parió. Me quedé sentada en el piso de madera de esa construcción durante horas, leyendo y releyendo la carta, hasta que me la aprendí de memoria. Ricardo había orquestado todo esto con una precisión quirúrgica. El testamento que había parecido tan cruel, tan injusto, había sido en realidad su forma de protegerme de Alejandra y al mismo tiempo darme algo que ella nunca podría tocar, nunca podría reclamar, nunca podría quitarme. Pero había algo más en sus palabras que me llenó de una mezcla extraña de amor y dolor. Él me había conocido lo suficientemente bien como para saber que sobreviviría a esta prueba. Pero también había conocido a Alejandra lo suficientemente bien como para saber que me traicionaría, sin dudarlo un segundo. ¿Cuánto tiempo había sabido que nuestra hija era capaz de tanta crueldad? ¿Cuándo había visto por primera vez la persona fría y calculadora en la que se había convertido? Esa noche, por primera vez en meses, no me sentí desesperada. No me sentí abandonada o traicionada. Me sentí algo que había olvidado cómo sentir. Poderosa. Alejandra pensaba que me había destruido. Pensaba que había ganado. Que finalmente se había deshecho de la madre que consideraba un estorbo. Pero no tenía ni idea de lo que realmente había heredado. No tenía ni idea de que su crueldad había sido exactamente la prueba que Ricardo esperaba que fallara. Al día siguiente, temprano en la mañana, conduje Mitsuru hasta Toluca para ir al banco. La caja de seguridad que Ricardo había mencionado en su carta contenía aún más documentos. Informes geológicos actualizados, correspondencia con 5 compañías mineras diferentes, todas muy interesadas en los derechos de extracción, y ofertas que me quitaron el aliento. La más reciente, fechada apenas una semana antes de la muerte de Ricardo, era de una empresa canadiense por 15 millones de pesos. 15 millones, 2 veces y media más que toda la herencia de Alejandra. Mientras manejaba de regreso a la construcción por la carretera serpenteante que atravesaba el bosque, no podía dejar de pensar en Alejandra. Probablemente sentada en la casa que solía ser mía, gastando el dinero que pensaba que era su gran victoria. No sabía que su madre, la mujer a la que había tratado peor que a un perro callejero, acababa de descubrir que era millonaria. Pero todavía no era el momento de la revelación.
Primero tenía que decidir exactamente cómo quería usar este nuevo poder, esta ventaja inesperada que Ricardo me había dejado. Una cosa era completamente segura. Alejandra había subestimado gravemente a la mujer que había criado durante 20 y tantos años, y muy pronto se iba a dar cuenta de su error. Los siguientes días fueron un torbellino de investigación silenciosa. Había decidido no hacer nada precipitado, porque si algo había aprendido de Ricardo en 30 años de matrimonio, era que las mejores decisiones se toman con la cabeza fría y toda la información posible. Él había sido meticuloso en su planificación, y yo iba a ser igual de cuidadosa en la ejecución de mi venganza perfecta. Primero contacté a un abogado diferente, uno que estuviera en Toluca y que no conociera para nada a Alejandra. El licenciado Ramírez era un hombre mayor especializado en derechos mineros y transacciones de tierras, con un despacho pequeño pero muy ordenado, que olía a libros viejos y café recién hecho. Cuando le mostré todos los documentos que había encontrado, sus ojos se iluminaron con el interés profesional de alguien que sabe reconocer algo valioso. «Señora Hernández», me dijo ajustándose unos lentes de aumento para examinar mejor los papeles. «Esto es realmente extraordinario. Su esposo tenía una documentación impecable aquí. Estos derechos mineros son completamente legítimos y están totalmente separados de cualquier otra herencia que pueda existir». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, aunque empezaba a sospecharlo. «Significa que aunque su hija heredó la casa y el dinero en efectivo, estos derechos mineros son completamente independientes. Están específicamente registrados en su nombre desde hace décadas y no pueden ser impugnados, reclamados o tocados por absolutamente nadie más». Sentí una ola de alivio mezclado con una satisfacción profunda que me calentó el pecho como un trago de tequila. «¿Y las ofertas de las compañías mineras?», continué. El licenciado Ramírez sonrió con esa sonrisa de alguien que está a punto de dar muy buenas noticias. «Muy legítimas. De hecho, conozco a 3 de estas compañías personalmente. Tienen reputaciones excelentes en el mercado mexicano. Pero, señora Hernández, antes de que tome cualquier decisión, le recomiendo encarecidamente que obtenga una evaluación geológica independiente y actualizada. Los precios de las piedras semipreciosas han subido muchísimo en los últimos años». Siguiendo su consejo, contraté a un geólogo independiente para que hiciera su propia evaluación de toda la propiedad. El doctor Martín Sánchez era un hombre en sus 50 con barba canosa y ojos que literalmente brillaban de emoción cuando hablaba de rocas y minerales. Durante 4 días completos, lo vi caminar por toda mi propiedad con equipos extraños que parecían de ciencia ficción, tomando muestras, haciendo mediciones, perforando pequeños hoyos de prueba. Yo continuaba con mi rutina diaria de supervivencia, manteniendo perfectamente la fachada de la mujer abandonada que luchaba desesperadamente por sobrevivir en una construcción ruinosa. Pero por dentro, una emoción creciente me tenía casi temblando de anticipación. Mientras tanto, comencé a observar más de cerca el comportamiento de Alejandra. No desde el despecho o la tristeza, sino desde la curiosidad estratégica de alguien que está planeando su siguiente movimiento. No era nada difícil obtener información sobre ella en Toluca, porque en los pueblos chicos la gente habla mucho, especialmente en la oficina de correos, en el Oxxo y en el mercado. Lo que escuché me sorprendió, aunque tal vez no debería haberlo hecho. Esa Alejandra Hernández está gastando dinero como si se le fuera a acabar el mundo mañana, murmuró la señora Conchita en la fila del Soriana. Compró 3 coches en el último mes. 3 coches, ¿te imaginas? Y ese viaje a Europa que está planeando, añadió su comadre. 2 meses en los mejores hoteles. Debe estar costándole una fortuna que ni te imaginas. Mi sobrina trabaja en la joyería Martínez del Centro, continuó la señora Conchita, bajando la voz como si fuera a contar un secreto de estado. Dice que Alejandra ha ido 4 veces comprando collares y pulseras que cuestan más que el salario de todo un año de mi marido. Escuchaba estas conversaciones con una fascinación creciente que me tenía completamente absorta.
Alejandra estaba haciendo exactamente lo que Ricardo había predicho, derrochando el dinero sin ninguna consideración por el futuro, gastando como una adolescente rica sin supervisión de sus papás. Una semana después, el doctor Sánchez me entregó su informe, y su sonrisa era aún más amplia que la del licenciado Ramírez. «Señora Hernández, su propiedad es literalmente un tesoro enterrado. Los depósitos de cuarzo son extensos y de una calidad excepcional, pero eso no es ni siquiera lo más emocionante de todo». «¿Qué más encontró?», pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. «Amatista, muchísima amatista de calidad gema, y algo aún mejor, turmalina verde de la más alta calidad. Los especímenes que encontré sugieren depósitos muy significativos que se extienden por toda su propiedad». No sabía mucho sobre piedras preciosas, pero la expresión de pura emoción en la cara del doctor Sánchez me decía que esto era algo muy, muy bueno. ¿De qué valor estamos hablando? Y pregunté directamente. Conservadoramente diría que los derechos de extracción podrían valer entre 20 y 25 millones de pesos. Posiblemente mucho más si los depósitos de turmalina son tan extensos como sospecho. 25 millones de pesos. 4 veces más que toda la herencia de Alejandra junta. Y eso era siendo conservador. Esa noche, mientras cenaba mi cena simple de frijoles y tortillas a la luz de las velas, no pude evitar sonreír por primera vez en meses. Ricardo había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Había convertido mi aparente humillación en la mayor victoria de toda mi vida. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Comencé a prestar muchísima más atención a las actividades de Alejandra. No desde el resentimiento, sino desde la curiosidad estratégica de alguien que está reuniendo información para el momento perfecto. Una tarde, mientras estaba en el Banco de Toluca haciendo algunas transacciones menores relacionadas con la documentación de los derechos mineros, escuché una conversación muy reveladora. Alejandra estaba en la ventanilla justo al lado de la mía, y su voz era lo suficientemente fuerte como para que fuera completamente imposible no escuchar cada palabra. «Necesito transferir otros 100.000 pesos a mi cuenta de inversiones», le estaba diciendo al cajero con esa voz autoritaria que usaba cuando quería que la gente supiera que tenía dinero. «Y también necesito información detallada sobre préstamos contra mi herencia. Tengo algunos gastos muy importantes que vienen en camino». Préstamos contra su herencia. Eso significaba que ya estaba gastando más dinero del que tenía disponible inmediatamente, endeudándose contra dinero que todavía no había recibido completamente. Después de que se fue en su BMW rojo flamante, esperé unos minutos antes de acercarme discretamente al mismo cajero. Era un muchacho joven, probablemente nuevo en el trabajo, que parecía un poco abrumado por el movimiento constante del banco. «Disculpe», le dije con mi voz más maternal y preocupada. «Pero, ¿la señora que acaba de irse no es Alejandra Hernández? Creo que podríamos ser parientes lejanas». «Ah, sí. La señora Hernández ha estado muy ocupada últimamente con todas sus transacciones financieras». «¿Transacciones?», y pregunté fingiendo curiosidad inocente. «Bueno, realmente no debería hablar de los asuntos financieros de otros clientes», dijo. Pero luego se inclinó hacia adelante como si fuera a compartirme el chisme más jugoso del mundo. «Pero entre usted y yo, nunca había visto a nadie gastar dinero tan rápido. Retiros enormes casi todos los días, transferencias constantes, solicitudes de crédito. Es impresionante». Esta información era oro puro. Alejandra no solo estaba gastando el dinero de Ricardo a manos llenas, sino que lo estaba gastando a un ritmo completamente insostenible, endeudándose además para mantener su estilo de vida extravagante. Unas noches después, mientras revisaba todos los documentos de Ricardo por enésima vez, bajo la luz parpadeante de mis velas, encontré algo que había pasado por alto antes. Una nota pequeña escrita a mano en el margen de uno de los informes geológicos más antiguos. Alejandra nunca tuvo paciencia para las cosas que realmente importan. Había escrito Ricardo con su letra clara. Siempre quiso gratificación inmediata. Todo ahora, todo ya. Esperanza, en cambio,
entiende perfectamente el valor de esperar el momento adecuado. Ricardo había entendido a nuestra hija mucho mejor de lo que yo había pensado. Había visto su naturaleza impulsiva, su necesidad compulsiva de tener todo inmediatamente, y había usado exactamente esa debilidad en su contra de la manera más brillante posible. Al día siguiente decidí hacer una pequeña expedición de reconocimiento al centro de Toluca. Hacía semanas que no salía de la propiedad, excepto para lo estrictamente esencial, pero ahora tenía una curiosidad enorme por ver con mis propios ojos cómo Alejandra estaba manejando su nueva riqueza. La encontré en Liverpool, en la sección de ropa más cara de toda la tienda, probándose un abrigo que probablemente costaba más que todo lo que yo había gastado en ropa durante los últimos 5 años juntos. «¿Qué le parece este?», y le preguntaba a la vendedora mientras daba vueltas frente a un espejo de cuerpo completo. «Es para mi viaje a París el próximo mes. Quiero verme perfecta». «Se ve hermosísima, señora Hernández», respondió la vendedora con esa adulación profesional que usan cuando saben que van a vender algo carísimo. «Y tenemos zapatos y bolsas que hacen el juego perfecto». Desde mi posición estratégica detrás de un perchero de bufandas, pude observar a Alejandra sin que me viera. Su comportamiento era completamente revelador. Compraba de manera compulsiva, eligiendo siempre los artículos más caros de cada sección, sin siquiera preguntar precios. Era como si estuviera tratando desesperadamente de compensar algo, como si el dinero pudiera llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Cuando salió de Liverpool con 6 bolsas enormes, la seguí a distancia discreta por toda la plaza comercial. Su siguiente parada fue una agencia de viajes muy elegante, donde pasó más de 1 hora planificando lo que parecían ser unas vacaciones increíblemente extravagantes. Después de eso, fue a una oficina de bienes raíces donde, a través de los ventanales, pude verla mirando folletos de casas que claramente estaban completamente fuera de su alcance, incluso con toda su herencia. Era fascinante y al mismo tiempo muy triste. Alejandra estaba actuando exactamente como alguien que había ganado la lotería y no tenía ni la menor idea de cómo manejar la riqueza repentina. Estaba tomando decisiones completamente impulsivas que la iban a llevar directo a la ruina financiera en muy pocos años. Esa noche, de vuelta en mi construcción del bosque, hice algunos cálculos básicos basándome en todo lo que había observado y escuchado. Alejandra estaba gastando aproximadamente 150.000 pesos por mes. A ese ritmo desenfrenado, sus 6 millones de pesos durarían menos de 4 años. Y eso sin contar todos los intereses que probablemente estaba acumulando en préstamos y créditos. Ricardo había tenido completamente la razón. Alejandra no tenía ni la disciplina ni la sabiduría para manejar verdadera riqueza a largo plazo. Pero yo sí. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el bosque susurraba en la oscuridad afuera con todos sus sonidos misteriosos, tomé una decisión final. Era hora de comenzar a convertir mis derechos mineros en dinero real, pero lo haría completamente a mi manera, en mis términos, y cuando fuera el momento absolutamente perfecto para máximo impacto. 6 meses después de mudarme a esa propiedad en el bosque, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado, ni en mis sueños más locos. Había vendido los derechos mineros a la compañía canadiense más confiable por 22 millones de pesos, después de una negociación muy cuidadosa que me aseguró también regalías futuras de todo lo que extrajeran. Pero mantuve mi vida completamente simple. Al menos, en apariencia. Seguía viviendo en la misma construcción, aunque ahora tenía electricidad y agua corriente instaladas muy discretamente por la parte de atrás. Por fuera, el lugar seguía luciendo igual de deteriorado, exactamente como Alejandra esperaba que estuviera, pero por dentro había hecho mejoras sutiles pero significativas para mi comodidad. Un refrigerador pequeño, una estufa de gas, un calentador para el agua. Mi abogado, el licenciado Ramírez, había estructurado todo de manera que el dinero estuviera completamente protegido y diversificado en inversiones seguras. Tenía suficiente dinero para vivir más que cómodamente por el resto de mi vida, comprarme lo que se me antojara, viajar por todo el mundo si quería. Pero más importante que el dinero,
Era la sensación increíble de control que había recuperado sobre mi propia existencia. Mientras tanto, había estado observando la progresión completamente predecible de la vida de Alejandra. Mis fuentes de información en Toluca se habían vuelto cada vez más confiables a medida que la gente comenzaba a verme con mucha simpatía. La pobre señora mayor, abandonada cruelmente por su hija sin corazón. Lo que escuchaba era exactamente lo que había esperado. Pero aún así, me sorprendía la velocidad vertiginosa de la caída libre de Alejandra. Ya vendió 2 de los 3 coches que había comprado. Me informó la señora Conchita durante uno de nuestros encuentros casuales en el mercado. Y canceló ese viaje carísimo a Europa que tenía planeado. ¿En serio?, pregunté fingiendo sorpresa total. Mi comadre trabaja en el Banco Santander. Dice que Alejandra ha estado ahí casi todos los días de la semana, tratando desesperadamente de conseguir más préstamos. Aparentemente ya debe más de 400.000 pesos. 400.000 pesos en deudas en solo 6 meses. El ritmo de autodestrucción financiera de Alejandra era incluso más rápido de lo que había calculado con mis números más pesimistas. Pero lo que realmente me confirmó que su mundo perfecto se estaba desmoronando completamente fue cuando la vi por casualidad en la farmacia Benavides un martes por la tarde. Se veía completamente diferente. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado en el salón más caro de Toluca, estaba descuidado y sin brillo. Su ropa, aunque todavía cara, se veía arrugada y descuidada, como si hubiera dormido con ella puesta. Pero lo más revelador de todo eran sus ojos. Tenían esa mirada desesperada y vidriosa de alguien que finalmente se está dando cuenta de las consecuencias terribles de sus propias acciones. Estaba comprando medicamentos para la ansiedad y pastillas para dormir, hablando en voz baja pero urgente con el farmacéutico sobre si su seguro médico cubriría todo el costo. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi construcción ahora cómoda, recibí exactamente la llamada telefónica que había estado esperando durante meses. «Mamá». La voz de Alejandra sonaba pequeñita, vulnerable, quebrada, de una manera que no había escuchado desde que era una niña chiquita con miedo en las noches de tormenta. «Hola, Alejandra». «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente». «¿Puedo? ¿Puedo ir a verte?» Miré por la ventana hacia la oscuridad del bosque, sintiendo una calma extraña y profunda que me sorprendió. «Por supuesto. ¿Cuándo?» «Ahora mismo. Es muy urgente, mamá». «Está bien, mi hija. Sabes perfectamente dónde encontrarme». 1 hora después, escuché el sonido familiar de su coche acercándose por la brecha de tierra, pero cuando salí al porche, vi que ya no era el BMW rojo brillante que había comprado con tanta arrogancia. Era un Nissan usado, probablemente de 10 años, con abolladuras y la pintura descarapelada. Alejandra salió del coche muy lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando se acercó a la luz del porche, pude ver claramente que había estado llorando mucho. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su maquillaje completamente corrido, y tenía esa expresión derrotada de alguien que ha tocado fondo. «Mamá», comenzó con la voz completamente quebrada. «He cometido errores terribles, errores que no sé cómo arreglar». No respondí inmediatamente, solo me quedé ahí observándola, recordando todas las veces que había venido a mí con problemas cuando era más joven y cómo esas visitas habían cesado completamente cuando se recibió de abogada y decidió que ya no me necesitaba para absolutamente nada. «¿Quieres pasar?», y pregunté finalmente con voz neutral. Asintió como una niña regañada y la guié adentro de la construcción. Había preparado té de manzanilla, como si mi instinto maternal hubiera sabido que esta conversación estaba llegando inevitablemente. Alejandra se sentó en la silla que yo había puesto para las visitas muy de vez en cuando, mirando a su alrededor con ojos que parecían ver el lugar por primera vez en su vida. «Realmente no está tan mal como pensé», murmuró bajito. «Has hecho muchas mejoras». «He hecho lo que he podido con lo poquito que tengo». Se quedó en silencio por un momento muy largo, retorciendo sus manos en su regazo como si no supiera qué hacer con ellas.
Finalmente levantó la vista hacia mí con una expresión de desesperación total. «Mamá, estoy en problemas muy serios». «¿Qué tipo de problemas?» «Dinero. Debo muchísimo dinero. Mucho más de lo que puedo pagar». «¿Cuánto?» «800.000 pesos». Su voz era apenas un susurro ronco. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que el dinero de papá iba a durar para siempre, pero hice inversiones estúpidas. Gasté sin pensar. Compré cosas que no necesitaba. La miré fijamente. A esta mujer de 40 años que había sido mi bebé, mi niñita chiquita, y que se había convertido en alguien que apenas reconocía. Pero ahora, sentada en mi construcción humilde, despojada completamente de toda su arrogancia anterior, podía ver un destello pequeñito de la niña que solía ser. «¿Y qué quieres que haga yo?», le pregunté muy suavemente. «Necesito tu ayuda, mamá. Sé perfectamente que no me lo merezco para nada. Sé que fui horrible contigo, cruel, despiadada, pero eres la única familia que me queda en este mundo». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y por un momento mi corazón de madre se ablandó completamente. Esta seguía siendo mi hija después de todo. La niña que había criado, que había amado incondicionalmente durante tantos años, sin importar cuánto dolor me hubiera causado. «Alejandra», dije muy calmadamente, «hace 6 meses me dijiste que me fuera a vivir con los tlacuaches. Me llamaste vieja muerta de hambre, me humillaste y me echaste de la única casa que había conocido como hogar». «Lo sé, mamá, lo sé perfectamente, y me arrepiento tanto que no puedo ni dormir. Me quitaste las fotografías de mi familia, mi ropa, incluso el juego de Talavera de mi madre. Dijiste que yo nunca había contribuido a nada, que siempre había sido una carga inútil». Cada palabra que decía era como una bofetada para ella. Podía verlo clarísimo en su rostro, la forma en que se encogía con cada recordatorio doloroso de su crueldad. «Y ahora», continué sin piedad, «vienes aquí, a esta construcción que considerabas completamente indigna de ti, pidiéndome ayuda desesperadamente. Dime, Alejandra, ¿qué ha cambiado? ¿De repente soy una buena madre solo porque necesitas dinero?» «No, mamá, no es eso para nada», dijo entre sollozos. «Me he dado cuenta horrible de lo que hice. He tenido mucho tiempo para pensar, para ver cómo traté a la única persona que siempre me amó incondicionalmente, sin importar nada». Sus palabras sonaban sinceras, y una parte grande de mí quería creerlas desesperadamente, pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio durante meses, que había sido humillada y abandonada sin piedad, recordaba demasiado bien todo ese dolor. «¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí sola, Alejandra?», le pregunté. «He aprendido que puedo sobrevivir perfectamente sin ti. He aprendido que no necesito la aprobación de absolutamente nadie para tener valor como persona. He aprendido que a veces las personas que más nos lastiman son precisamente las que menos se lo merecen. Mamá, por favor, te pagaré todo. Cuando resuelva mis problemas financieros, te pagaré cada peso que me prestes, con intereses altos». «¿Con qué dinero me vas a pagar, Alejandra? Según todo lo que he escuchado, has gastado casi toda tu herencia completamente. ¿Qué te hace pensar que vas a poder pagar deudas de 800.000 pesos?» Se quedó completamente en silencio porque las dos sabíamos que no tenía ni una sola respuesta coherente. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad profunda del bosque que ahora sabía que había sido mi salvación. Durante meses había imaginado exactamente este momento. Había fantaseado 1000 veces con el día en que Alejandra vendría arrastrándose de vuelta, pidiéndome ayuda desesperadamente. En mis fantasías más oscuras, yo había sido dura, despiadada, cruel, dándole una probadita de su propia medicina amarga. Pero ahora que estaba realmente aquí, viéndola genuinamente quebrada y completamente desesperada, mis sentimientos eran muchísimo más complicados de lo que había esperado. Era mi hija después de todo. «Mamá». Su voz era completamente suplicante. «Ahora sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada, pero si no consigo este dinero muy pronto, voy a perder absolutamente todo. La casa, mi bufete, mi reputación, todo». Me giré para mirarla directamente a los ojos.
¿Y por qué debería importarme eso, Alejandra? Cuando tú tenías todo y yo no tenía absolutamente nada, ¿te importó mi bienestar? No, susurró con la cabeza agachada. Y me odio completamente por eso. Había llegado finalmente el momento de la verdad, el momento en que tenía que decidir qué tipo de persona quería ser realmente. Podía ser exactamente como Alejandra había sido conmigo, cruel, despiadada, sin una pizca de compasión. O podía ser la persona que Ricardo había visto en mí, fuerte, pero también capaz de misericordia cuando realmente era merecida. «Alejandra», dije finalmente, después de un silencio que duró una eternidad. «Te voy a hacer una oferta, una sola oferta, y será la única que hagas en tu vida». Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada que me partió el corazón. «Cualquier cosa, mamá. Acepto absolutamente cualquier término». Sonreí, pero no era una sonrisa particularmente cálida. «Todavía no has escuchado los términos, mi niña». Me senté frente a Alejandra y la miré directamente a los ojos por primera vez en años. «Te voy a dar 1.000.000 de pesos. No como préstamo, como regalo. Para que pagues todas tus deudas y tengas un poco extra para empezar de nuevo». Su cara se transformó completamente, como si hubiera visto un milagro. «Mamá, eso es mucho más de lo que esperaba. Muchísimo más». «Pero», continué levantando una mano para silenciarla, «hay condiciones muy específicas que no son negociables». «Las que sean, mamá. Acepto todo. Primero, vas a renunciar completamente a cualquier reclamo sobre la casa de Polanco. Me la vas a traspasar legalmente, completamente, porque era M.I. Hogar durante 30 años. Por supuesto, mamá, es justo. Segundo, vas a escribir una carta de disculpa pública a toda la familia, confesando todas las mentiras que dijiste sobre mí. Y la vas a leer en voz alta en la cena navideña, delante de todos». Vi cómo palideció, pero asintió. «Lo haré». Tercero, durante los próximos 2 años, vas a venir aquí cada domingo y me vas a ayudar con lo que yo necesite. Sin quejas, sin excusas, con una sonrisa. «Sí, mamá». Y finalmente, dije levantándome y caminando hacia mi escritorio, donde tenía guardados todos los documentos de los derechos mineros, «quiero que sepas la verdad completa sobre lo que realmente pasó». Saqué todos los papeles, los informes geológicos, los contratos con las compañías mineras, y los puse sobre la mesa enfrente de ella. Vi cómo sus ojos se abrían más y más mientras leía, cómo su expresión cambiaba de confusión total a comprensión, y finalmente a un asombro completo, mezclado con algo que solo puedo describir como respeto profundo. «¿Quieres decir que papá sabía todo esto?», preguntó con la voz quebrada. «Tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo, mi amor. Sabía que tú desperdiciarías el dinero líquido gastándolo en tonterías, pero que yo tendría la paciencia, la sabiduría y la fortaleza para descubrir el verdadero tesoro que me había dejado». Alejandra se quedó completamente en silencio por muchísimo tiempo, procesando toda esta información que le volteaba el mundo al revés. «Entonces nunca necesitaste mi dinero», murmuró finalmente. «Podrías haberme dejado sufrir todas las consecuencias de mis acciones estúpidas». «Sí, podría haberlo hecho perfectamente». «¿Por qué no lo hiciste?». Me acerqué a ella y puse mi mano sobre la suya, como había hecho 1000 veces cuando era pequeñita y tenía pesadillas. Porque a pesar de todo lo que pasó, sigues siendo mi hija. Y porque siempre creí que la persona buena que solías ser todavía existía en algún lugar muy profundo dentro de ti. Lágrimas genuinas comenzaron a caer por sus mejillas. «No me lo merezco, mamá. Para nada». «Tal vez no», dije suavemente. «Pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que la gente se merece». 6 meses después, Alejandra había pagado todas sus deudas y estaba reconstruyendo completamente su vida con un enfoque totalmente diferente.
Había reabierto su bufete, pero ahora se especializaba en ayudar a familias de bajos recursos con problemas legales, trabajando muchísimas horas pro bono. Decía que era su forma de retribuir al universo por la segunda oportunidad que había recibido. Y yo finalmente me mudé a una casa hermosa en las colinas, con vista panorámica a todo el valle de Toluca. No era ostentosa para nada, pero era elegante, cómoda, llena de luz y completamente, absolutamente mía. «Mamá», me dijo Alejandra un domingo mientras trabajábamos juntas, plantando rosas en mi jardín nuevo. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente desde el principio? Pensé en su pregunta mientras mis manos tocaban la tierra húmeda y fértil. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras nos conocíamos a nosotras mismas. Respondí finalmente. Sabía que yo necesitaba aprender que podía sobrevivir completamente sola. Y sabía que tú necesitabas aprender que el dinero sin sabiduría no vale absolutamente nada. ¿Y crees que aprendimos las lecciones? Miré a mi hija, ya no la mujer arrogante y cruel que había sido, sino alguien que había descubierto la humildad y la gratitud de la manera más dura posible. Pensé en mi propio viaje increíble, desde la mujer devastada que había sido expulsada de su hogar hasta la mujer independiente, próspera y en paz que era ahora. «Sí, mi amor», dije sonriendo mientras el sol de la tarde bañaba mi jardín en luz dorada. «Creo que finalmente aprendimos». Y esa noche, mientras estaba sentada en mi terraza nueva observando las luces del valle abajo, reflexioné sobre el año más extraordinario de toda mi vida. Había perdido una familia que me daba por sentada y había ganado el respeto genuino de una hija que había aprendido a valorarme. Había perdido una casa que nunca realmente había sido mía y había ganado una independencia que nadie nunca me podría quitar. Ricardo había tenido razón desde el principio. Yo era muchísimo más fuerte de lo que cualquiera había pensado, incluyéndome a mí misma. Y a veces, la mayor victoria no es obtener lo que crees que quieres, sino descubrir que ya tenías todo lo que realmente necesitabas para ser completamente feliz.